Y los gobiernos de Costa Rica, Ecuador y República Dominicana pidieron enfáticamente al régimen de Nicolás Maduro garantizar la realización de elecciones libres y justas y restablecer además los derechos políticos de candidatos opositores cuya inhabilitación se ha mantenido por parte del Tribunal Supremo de Justicia que responde al madurismo. Se insta al gobierno venezolano a cumplir con sus obligaciones derivadas de la Carta Democrática Interamericana y actuar en línea con los objetivos de los acuerdos de Barbados, revirtiendo la proscripción de los candidatos. Costa Rica, Ecuador y República Dominicana hacen un llamado enfático para que el gobierno venezolano garantice elecciones libres, transparentes y participativas con supervisión de organismos internacionales. Y nuestro primer invitado del día es Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador. Señor Mahuad, expresidente, bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchísimas gracias por su invitación. Estoy a sus órdenes. Pues, expresidente, estamos viendo este panorama y acabamos de escuchar a una de las fichas clave del madurismo, de ese régimen totalitario como es el señor Rodríguez, Jorge Rodríguez, diciendo una frase, y permítame con todo respeto repetirla porque es demasiado fuerte, con la excusa suya y también de nuestros televidentes: yanquis de mierda, le dice a los Estados Unidos. Frente a este panorama, los Estados Unidos siguen quedando y la comunidad internacional en burla. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hay que resolver esta situación tan complicada que se vive en Venezuela? Yo creo que para no perderse, lo que ocurre en Venezuela es que habrá elecciones y tenemos un candidato del gobierno que es el propio presidente y tenemos una candidata de la oposición que es María Corina Machado. ¿Por qué es ella la candidata? Porque en un proceso en que participaron cerca de 3 millones de personas, 93% votaron por ella como candidata. Entonces hay un gobierno totalmente impopular, que no tiene legitimidad de origen porque está cuestionado en la forma en que tomó el poder, que no tiene legitimidad de ejercicio porque lo hace como cualquier dictadura, sin respeto a la Constitución, a las leyes, ni a su propia Constitución, y no tiene legitimidad de resultados porque la situación del pueblo venezolano no puede ser peor. Eso genera millones inmigrando, la inflación galopante, la pobreza que crece. Es un gobierno que no tiene legitimidad de origen, ni legitimidad de ejercicio, ni legitimidad de resultados. Es un gobierno terriblemente impopular en cualquier parte del mundo. Y eso pasa en Venezuela. ¿Qué quiere Maduro ahora? Maduro quiere escoger él a la persona que va a ser su oponente en las elecciones. Es decir, un dictador descalificado quiere escoger quién va a ser su oponente democrático. Para contestar que eso es una barbaridad, ni siquiera hay que recurrir a la inteligencia, basta con el sentido común. Y eso es lo que no se puede permitir. Ahí hay una candidata que es admirable por su integridad, por su valentía, por la forma en que le ha puesto la cara a cada obstáculo que ha tenido en el camino, por la entereza con que los ha enfrentado. Y sabe que si ella es candidata, Maduro sabe que si ella es candidata, pierde las elecciones. Y entonces recurren a una fórmula absurda, pero que un régimen que solo se maneja con la fuerza y no con la razón, funciona. La descalifican como candidata. En un proceso viciado, con una causa que no existe, con un sistema creado ad hoc para ella y para sacarla de la carrera, donde no le permiten un esquema de defensa que es típico de cualquier proceso, y con esa vía la sacan. Y ahí estamos en este momento. ¿Qué pasa? 38 expresidentes, la mayoría de América Latina, hemos condenado ese hecho y hemos pedido que se le permita participar. 16 gobiernos de diferentes países del mundo han hecho lo mismo. 11 parlamentos. Sí. Y esta es una lista en donde se siguen sumando adherentes. Expresidente, quiero enfatizar ahí y ampliarle. Ayer el expresidente del gobierno español, Felipe González, le decía a nuestra directora Claudia Gurizati en el programa La Noche que ella le preguntaba si es que la comunidad internacional ha perdido las herramientas para seguir luchando por la democracia, porque a pesar de todo este panorama, pues ese régimen totalitario sigue ahí, sigue en el poder, sigue poniendo condiciones, sigue pasando por alto sanciones, resoluciones, recriminaciones de la comunidad internacional. Él dice, es verdad que se ha debilitado el compromiso con la democracia. ¿Usted qué opina?
Bueno, primero escuché la entrevista de Felipe y yo coincido con los planteamientos que él hizo. Y él manifestaba que hay dos tipos de luchas y hay que mantener las dos. La una es interna, y María Corina lo ha dicho con toda claridad, la seguirá peleando. Y la otra es internacional. Y hay un llamado muy importante al actor más importante, que son los Estados Unidos. Es importante que tengan una política internacional, una, clara, definida, con objetivos. No puede ser una política bamboleante, que hoy sanciona, mañana levanto sanciones, hoy tomo preso a un conocido actor internacional que financia lavado de activos, mañana lo suelto. Hoy hago un escándalo porque capturo a unos traficantes de droga vinculados con el gobierno venezolano, con la familia presidencial, luego los libero. Eso confunde a todo el mundo. Eso confunde aún a aquellos que siguen esa política como una política buena. Tiene que haber una sola línea, dura, sin rectificaciones, que sea una presión permanente. Y espero que esta vez lleguen allá, después del fracaso de los llamados acuerdos de Barbados, donde dijeron levantamos sanciones, flexibilizamos el sistema a cambio de elecciones limpias, ya con esto queda todo eso destrozado. Entonces es el momento de actuar. En ese sentido también coincido con Felipe González. Señor Mahuad, ¿por qué cuando se trata de defensa de la democracia siempre la comunidad internacional se queda corta? Hacen lo que tienen que hacer o lo que pueden hacer, pero en la realidad, en la acción, se quedan cortas las acciones frente al accionar del régimen. Ya vimos la respuesta de una figura importante del régimen de Venezuela, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que responde a los intereses de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, diciéndole a Estados Unidos, no nos importa lo que ustedes piensen o hagan. Ya consiguieron de fondo la liberación de los narcosobrinos, ya consiguieron de fondo la liberación de la mano derecha y el hombre que, entre comillas, tendría el dinero, la plata de Nicolás Maduro, porque es señalado de ser su testaferro. ¿Por qué cuando hablamos de defender la democracia, siempre las acciones de la comunidad internacional, sobre todo la comunidad internacional demócrata, se queda en el camino? Hay muchas posibilidades de explicar eso. Yo no sé cuál sea la más real. Pero en el mejor de los casos es de una ingenuidad imperdonable. O en el peor de los casos, quién sabe qué tipo de acuerdos hay ahí que los demás no conocemos. Pero sin duda el resultado es malo, porque no consigue los objetivos. Si el objetivo es una elección democrática y significa con candidatos democráticos, con un proceso claro, transparente, con fechas determinadas, con observadores internacionales, un proceso que pase por los filtros que los gobiernos pasan en el mundo si no se pide nada especial, que hagan lo que otros hacen, que para que puedan llamarse democráticos. Si no se consigue eso, entonces ya basta de creer en la buena voluntad de estas personas. Es un gobierno que solo va a ceder bajo presiones y maneja ese país con presiones, porque si no hubiera la presión de la Fuerza Armada, si no hubiera la presión de los jueces, si no hubiera la persecución política, 3 jefes de campaña de María Corina Machado estuvieron desaparecidos, estuvieron secuestrados, que estuvieron presos, quién sabe. Y entonces atacaron sus centrales de campaña, hacen de todo, ellos sí actúan con fuerza y sin respeto a nadie. Y en cuanto alguien reacciona, dice me importa un comino, mientras por debajo siempre están pidiendo llegar a acuerdos. Yo creo que es el momento de actuar con mano dura en serio. No se puede ser flexible en América Latina con un régimen tan represivo como el venezolano y tratar de ser duros en Europa con un régimen duro como el de Rusia. Yo creo que tiene que haber una sola medida y tiene que ser esa medida para todos. Expresidente, ya que menciona Latinoamérica, por supuesto quiero aprovechar su dignidad como expresidente de Ecuador para hablar de lo que está pasando a nivel regional, precisamente, cómo el narcotráfico, la delincuencia está penetrando los sistemas, la institucionalidad, no solamente en Ecuador, sino en toda la región. Sí, y no es un tema nuevo, Caro. Es un tema que algunos de nosotros lo venimos anunciando desde hace algún tiempo atrás. Yo me imagino a esta red de narcotraficantes como un cáncer que está metido en todos los países de la región y en la institucionalidad de los países de la región.
consiguen captar a gente en la prensa, en las ONGs, por supuesto en los gobiernos, en los parlamentos, en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas, en la policía. Estamos repitiendo el esquema de Pablo Escobar en su momento de mayor poder en Colombia. Hizo todo eso. Han pasado muchos años, pero los procedimientos tienen mucho en común. Entonces, este rato, el pico donde se descubre este cáncer en su mayor manifestación es Ecuador. Pero como usted lo dice, es el ejemplo más notorio, pero no es el único. Es una red totalmente coordinada internacionalmente y los problemas internacionales se resuelven internacionalmente. Hay problemas que son de un presidente, hay problemas que son de un gobierno, hay problemas que son de un país, pero hay problemas que son de la comunidad internacional. No se puede luchar contra el COVID con políticas nacionales en las fronteras. No se puede luchar contra el calentamiento global pensando que es un problema de un país. Ahí tenemos que actuar todos en conjunto. Y en ese grupo está el narcotráfico. Ellos actúan internacionalmente, totalmente coordinados, con miles de millones de dólares. Se calcula que el negocio de la cocaína produce sobre los 240.000 millones de dólares por año. Solo la cocaína. Eso, para solo darle una proporción, es más del doble del Producto Interno Bruto del Ecuador. A eso nos enfrentamos. Si no entendemos la magnitud del problema y la cantidad de apoyos que hacen falta, difícilmente nos va a ir bien. Bien, vamos a agradecer a Yamil Maguad, expresidente del Ecuador, por acompañarnos estos minutos aquí en la mañana de NTN 24. Señor expresidente, muchísimas gracias. Un buen día para usted. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta pronto.